En el misterioso entramado del antiguo Egipto, bajo el poder omnipresente del faraón, emerge la intrigante figura de Potifar. Este prominente oficial, inmortalizado principalmente por su relación con José, el joven hebreo llevado a Egipto en cadenas, ocupa un lugar destacado en el relato bíblico, aunque su esencia real a menudo se ve envuelta en enigmas y malentendidos. ¿Quién era realmente Potifar más allá de su cargo? ¿Qué impacto tuvo su interacción con José en la trama mayor de la historia bíblica? Potifar, a menudo retratado como un mero eslabón en el destino de José, desempeñaba en realidad un rol fundamental en la corte egipcia, siendo su influencia y decisiones capaces de alterar los rumbos de la historia. Al explorar estas cuestiones, descubrimos no solo la complejidad de su carácter, sino también la intrincada red de relaciones y poderes en la antigua civilización egipcia. Potifar, descrito en Génesis 39:1 como oficial del faraón y capitán de la guardia, era un hombre de considerable poder e influencia. No solo comandaba la guardia del faraón, sino que también administraba su casa y todos quienes en ella habitaban. Sin embargo, algunas traducciones lo identifican como eunuco, lo que ha llevado a múltiples interpretaciones sobre su condición física y su capacidad para desempeñar roles dentro de la estructura social y política egipcia. Este término, eunuco, utilizado en ciertas traducciones, proviene del hebreo saris, que aunque comúnmente se asocia con castrados, en contextos antiguos también podía referirse a funcionarios o administradores sin implicar necesariamente castración. Este detalle es fundamental para entender la complejidad de su papel en la corte egipcia y la vida de José. La historia de José, detallada a lo largo del libro de Génesis, desde su venta como esclavo hasta su ascenso como gobernador de Egipto, está repleta de intervenciones divinas y pruebas de fe y carácter. Potifar es uno de los personajes más enigmáticos y fascinantes del libro de Génesis. Como capitán de la guardia, no solo era responsable de la seguridad del faraón, sino también de la gestión de la prisión, donde finalmente José fue encarcelado. Su posición sugiere que tenía un acceso sin precedentes al faraón y que era un hombre de confianza dentro del palacio. Aunque la Biblia no detalla su vida personal más allá de su interacción con José, el hecho de que estuviera casado y que su esposa jugara un papel crucial en la acusación falsa contra José, sugiere que no era un eunuco en el sentido tradicional. Este aspecto es vital para entender las dinámicas sociales y las responsabilidades asignadas a personas de su estatus en Egipto. Las funciones de Potifar también incluían la supervisión de los bienes del faraón, una tarea que requiere una habilidad administrativa excepcional y lealtad absoluta. Su hogar, descrito como próspero bajo la gestión de José, era un centro de actividad y decisión, reflejo de su estatus y su poder. Este escenario proporciona el telón de fondo contra el cual se desarrolla la prueba de fe y carácter de José, quien a pesar de ser extranjero y esclavo, encontró favor en los ojos de Potifar, hasta el escándalo provocado por la esposa de éste. La historia nos enseña sobre la providencia divina y la integridad en medio de circunstancias adversas, elementos clave en la narrativa bíblica que resuenan a través de las generaciones. La castración, como práctica para producir eunucos, era común en muchas culturas antiguas, incluido el cercano Oriente, aunque su prevalencia en Egipto es objeto de debate entre historiadores. En el contexto de Potifar, el término eunuco podría haber sido más una designación de su función que de su condición física. En culturas donde los eunucos eran comunes, estos individuos a menudo servían en roles de confianza, como guardianes de harenes o altos funcionarios, debido a la percepción de que no tenían intereses familiares propios que pudieran competir con su lealtad al soberano. Sin embargo, en Egipto,
la evidencia de la práctica de castración es menos clara y no necesariamente ligada a los mismos roles que en otras sociedades. Es crucial entender estas diferencias para no superponer erróneamente prácticas de otras culturas sobre el contexto egipcio, especialmente cuando se trata de figuras bíblicas como Potifar. La interpretación de términos antiguos requiere una comprensión cuidadosa del contexto histórico y cultural, algo que la Biblia a menudo deja a interpretación abierta. Estas consideraciones nos llevan a reflexionar sobre la exactitud de las traducciones bíblicas y la importancia de entender el texto dentro de su contexto histórico y cultural propio. Cada detalle en la narrativa de Potifar y José no solo informa sobre su tiempo y lugar, sino que también proporciona lecciones sobre la providencia y los planes divinos, temas recurrentes en la Escritura Sagrada. Génesis 39 proporciona la única referencia bíblica directa a Potifar, describiéndolo como oficial del faraón y capitán de la guardia. La mención de que es un saris ha llevado a algunas traducciones a llamarlo eunuco, aunque esto podría ser un malentendido basado en la interpretación del término. La vida personal de Potifar, especialmente su matrimonio, sugiere que la traducción de saris como eunuco en el sentido de castrado podría no ser aplicable en su caso. Esto nos lleva a un análisis más profundo del texto y su contexto, donde saris podría simplemente denotar una persona de alto rango dentro de la corte, sin implicaciones sobre su integridad física. Este análisis es esencial para evitar la sobreinterpretación de textos antiguos y asegurar que las enseñanzas bíblicas sean comprendidas en su verdadero contexto. Además, resalta la importancia de la fidelidad a la interpretación textual y histórica al estudiar las Escrituras, evitando añadir o alterar significados que no están explícitamente presentados. El papel de Potifar en la historia de José no solo es central en términos de la narrativa, sino también en la enseñanza sobre la justicia divina y la misericordia. Su historia ofrece un espejo a las pruebas y tribulaciones que enfrentan los fieles, resaltando cómo Dios puede usar situaciones adversas para su propósito y gloria, un tema que resuena en todo el canon bíblico. Potifar, como capitán de la guardia, tenía una posición que le confería autoridad tanto militar como administrativa dentro del antiguo Egipto. Esta posición no solo implicaba la seguridad del faraón, sino también la gestión de su casa y de sus servidores, un rol que requería habilidades excepcionales de liderazgo y organización. Su rol como administrador de la prisión, donde José fue encarcelado, también destaca su confianza y lealtad al faraón, aspectos clave en la cultura política del antiguo Egipto. La capacidad de Potifar para manejar estas responsabilidades muestra la complejidad de su carácter y su importancia en la historia de José, proporcionando un contexto rico para entender las dinámicas de poder y fidelidad en ese periodo. A través de la historia de Potifar, la Biblia ilustra cómo la fe y la integridad pueden prevalecer en medio de la adversidad. La interacción entre José y Potifar demuestra la intervención divina en las vidas de aquellos que son fieles, un tema central en muchas narrativas bíblicas. Este trasfondo proporciona un marco para explorar cómo los individuos pueden influir en la historia y ser parte de los planes divinos, a pesar de su posición o circunstancias. Este enfoque en la providencia y el propósito divino a través de la vida de individuos como Potifar y José nos ofrece valiosas lecciones sobre la soberanía de Dios y la importancia de mantener la integridad personal, incluso en situaciones de profunda injusticia. La figura de Potifar, aunque rodeada de interpretaciones variadas y a veces controversiales, sigue siendo crucial para entender la interacción entre la providencia divina y la agencia humana en la narrativa bíblica.
En las narrativas bíblicas, el término eunuco puede resultar confuso debido a sus diversas aplicaciones y significados. Tradicionalmente, se ha considerado que un eunuco es un hombre castrado, empleado comúnmente en las cortes reales para tareas específicas que requerían una gran confianza, como la supervisión de harenes o como oficiales de alto rango. No obstante, en el contexto hebreo, el término saris, que se usa para referirse a Potifar, no siempre implica castración, sino que también puede indicar una posición de autoridad o un cargo administrativo. En el caso de Potifar, quien es descrito como saris del faraón, las interpretaciones varían. Algunos estudiosos argumentan que este término se refiere a su estatus como oficial, no necesariamente a su condición física de castrado. Esto es importante porque cambia la percepción de su papel en la corte del faraón y su interacción con José. El hecho de que estuviera casado y liderara un hogar complejo sugiere que el término podría haber sido utilizado para enfatizar su rango y funciones más que su estado físico. Este matiz en la traducción y la interpretación del término saris ilustra la complejidad de los textos antiguos y la necesidad de entenderlos dentro de su contexto histórico y cultural específico. Al explorar estos términos con cuidado y detalle, podemos obtener una comprensión más rica de las historias bíblicas y de los personajes que las habitan. Potifar, como saris, ejerció un papel significativo en la corte egipcia, siendo responsable no solo de la seguridad y administración, sino también de facilitar el desarrollo de los eventos que llevaron a José a convertirse en una figura central en Egipto. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. La interpretación correcta y contextual de términos como eunuco nos ayuda a evitar malentendidos comunes y a profundizar en el entendimiento de las Escrituras. Al analizar estas palabras y su aplicación en diversos pasajes bíblicos, nos acercamos más a la verdad histórica y espiritual que los autores bíblicos intentaron transmitir. Este enfoque cuidadoso es esencial para cualquier estudio serio de textos antiguos, permitiéndonos apreciar plenamente la complejidad y la riqueza de la Biblia. La llegada de José a la casa de Potifar representa un punto de inflexión tanto en su vida personal como en la narrativa general del Génesis. Este encuentro no es solo significativo por las pruebas que José enfrentaría más adelante, sino también por cómo demuestra la providencia de Dios trabajando a través de circunstancias adversas. La Biblia nos cuenta que José fue vendido como esclavo a Potifar, lo que inicialmente podría parecer un destino cruel, pero que en última instancia lo posiciona para un gran ascenso. Potifar, al reconocer la capacidad y la integridad de José, lo pone a cargo de su casa. Este acto de confianza no solo muestra la habilidad de José para ganarse el respeto de aquellos en posiciones de poder, sino que también establece el escenario para su prueba final con la esposa de Potifar.
A pesar de su situación de esclavo, José prospera, un tema recurrente en su historia que subraya la idea de que la fidelidad a Dios puede llevar a resultados extraordinarios incluso desde las profundidades de la desesperación. La narrativa de su relación es compleja y llena de lecciones sobre la lealtad, la integridad y la intervención divina. Cuando la esposa de Potifar acusa falsamente a José, su vida da un giro dramático hacia la prisión. Sin embargo, este aparente revés es solo otro paso en el plan de Dios para José, quien eventualmente se convertiría en el segundo al mando en todo Egipto. Este desarrollo resalta cómo Dios puede usar incluso las injusticias más dolorosas para avanzar sus propósitos. Este episodio entre José y Potifar no solo es crucial para entender la ascensión de José, sino que también ofrece lecciones valiosas sobre cómo manejar las pruebas y las oportunidades. La manera en que José maneja cada desafío, manteniendo su integridad y fe a lo largo de su servicio en la casa de Potifar, ofrece un modelo de comportamiento que resuena a través de las generaciones y culturas, enfatizando la soberanía de Dios y el poder de la fe verdadera. La casa de Potifar funcionaba como un pequeño reino dentro del vasto imperio egipcio, un lugar donde el poder, la política y las pruebas personales se entrelazaban diariamente. José, al ser puesto a cargo de esta casa, se encontraba en una posición única para influir en su entorno, a pesar de su estatus de esclavo. Este escenario no solo prueba su habilidad administrativa, sino también su carácter moral y su fidelidad a sus principios éticos y religiosos. En este entorno, José se enfrenta a múltiples desafíos que ponen a prueba su capacidad para manejar tanto la prosperidad como la adversidad. La Biblia detalla cómo todo lo que José tocaba prosperaba, lo que eventualmente le ganó el favor no solo de Potifar, sino también de Dios. Este éxito, sin embargo, también prepara el terreno para su prueba más difícil cuando se enfrenta a las acusaciones de la esposa de Potifar. El manejo de José de esta prueba crucial no solo demuestra su integridad, sino que también refuerza su dependencia de Dios, mostrando su fuerza de carácter en la negativa a ceder ante la tentación y la injusticia. Esta historia es un poderoso recordatorio de que incluso en las circunstancias más difíciles, mantenerse fiel a los principios puede llevar a una mayor elevación y propósito. El episodio en la casa de Potifar culmina con la falsa acusación que lleva a José a la prisión, un giro aparentemente trágico en su historia. Sin embargo, este evento no marca el fin de su influencia o su ascenso. Más bien, actúa como un puente hacia su próxima fase de vida, donde sus habilidades y su fe serían reconocidas a una escala aún mayor. Este aspecto de la narrativa no solo destaca la imprevisibilidad de la vida, sino también la mano providencial que guía los destinos de aquellos que son fieles. Pero antes, comparte este video con alguien que valoras. Nuestra misión esencial es extender la palabra del Señor. ¿Sabías que la falta de acceso a contenido relevante limita el conocimiento de muchas personas? Pásalo a tu grupo de WhatsApp o compártelo en Facebook. Seguro que valdrá la pena. Si disfrutas videos como este, escribe abajo "Quiero más". Así sabré que te gusta y sin duda seguiré trayendo contenido similar. Ahora, regresemos al tema principal. La esposa de Potifar emerge en la narrativa bíblica como un catalizador crítico para los eventos que definirían el futuro de José. Su acción, aunque motivada por deseos personales no correspondidos, desencadena una serie de eventos que llevan a José a enfrentarse a injusticias mayores, pero también a oportunidades sin precedentes. La interacción entre ella y José ilustra complejas dinámicas de poder, tentación y moralidad. Inicialmente, la esposa de Potifar intenta seducir a José,
quien consistentemente rechaza sus avances debido a su lealtad a Potifar y su fidelidad a Dios. Génesis 39:10 señala que, aunque ella hablaba con José día tras día, él no accedía a acostarse con ella para estar con ella. Este rechazo no solo resalta la integridad de José, sino que también provoca la ira y el orgullo herido de la esposa, llevándola a acusarlo falsamente. La acusación de la esposa de Potifar pone a José en una situación extremadamente vulnerable, demostrando cómo incluso aquellos que actúan con integridad pueden sufrir a manos de otros. Sin embargo, este episodio también sirve para mostrar que las pruebas pueden ser parte de un plan más grande, como se revela más adelante en la historia de José. La capacidad de José para soportar esta prueba y mantener su fe es fundamental en su desarrollo como líder y en su eventual ascenso al poder. Este incidente también provoca una reflexión más amplia sobre la naturaleza de la justicia y la providencia divina. Aunque José es encarcelado injustamente, este evento marca el inicio de su camino hacia un rol mucho más significativo en Egipto. A través de esta narrativa, la Biblia enseña que las adversidades no siempre son lo que parecen y que a menudo pueden ser el vehículo a través del cual Dios realiza sus mayores obras. Cuando José es acusado falsamente por la esposa de Potifar, su destino toma un giro inesperado hacia la prisión, un lugar que simboliza tanto la injusticia como la prueba de su fe y carácter. La Biblia nos cuenta en Génesis 39:20 que José fue puesto en la cárcel, el lugar donde los prisioneros del rey estaban confinados. Sin embargo, incluso en este ambiente desolador, José no pierde la esperanza ni su fe en Dios. En la prisión, José se encuentra con otros dos prisioneros importantes, el copero y el panadero del faraón, cuyos sueños jugarán un papel crucial en la siguiente fase de su vida. A pesar de su situación, José se gana la confianza del carcelero, quien le asigna la responsabilidad de cuidar a todos los otros prisioneros. Esto demuestra no solo la capacidad de José para adaptarse y liderar en cualquier situación, sino también la mano de Dios obrando en su vida a pesar de las circunstancias adversas. El tiempo que José pasa en la cárcel es también un período de crecimiento espiritual y personal. Aunque injustamente encarcelado, José utiliza este tiempo para profundizar en su comprensión y relación con Dios, preparándose sin saberlo para los desafíos futuros que enfrentaría. Este enfoque en el crecimiento personal en medio de las pruebas es un tema recurrente en las narrativas bíblicas y resalta la importancia de la resiliencia y la fe. La prisión, lejos de ser el fin de la historia de José, se convierte en un punto de transición que lo prepara para su eventual ascenso al poder. Su habilidad para interpretar sueños, demostrada en este entorno, será la clave para su liberación y ascenso. Este episodio ilustra cómo los momentos más oscuros pueden ser precursores de grandes bendiciones y cómo la fidelidad a Dios puede transformar situaciones desesperadas en historias de redención y esperanza. Durante su tiempo en la casa de Potifar, José demuestra una habilidad excepcional para la administración y la gestión, cualidades que no solo mejoran la prosperidad de la casa, sino que también establecen su reputación como líder competente y confiable. Génesis 39, 4-5 nos muestra cómo Potifar puso a José a cargo de su casa y todo lo que poseía lo dejó bajo su cuidado. Bajo la administración de José, la casa de Potifar prospera, lo que demuestra la bendición de Dios sobre sus esfuerzos y su habilidad para generar éxito incluso en situaciones subóptimas. La capacidad de José para administrar bien los recursos de Potifar refleja no solo su habilidad técnica, sino también su integridad y lealtad. A pesar de ser un esclavo y más tarde un prisionero,
José nunca deja que su situación afecte la calidad de su trabajo. Este compromiso con la excelencia es lo que eventualmente lleva a Potifar a confiarle aún más responsabilidades y le gana el respeto de todos los que interactúan con él. El impacto de la gestión de José va más allá de la prosperidad material. También altera la dinámica social de la casa. Su presencia y liderazgo traen estabilidad y orden, creando un ambiente donde la prosperidad es posible. Esta transformación es un testimonio del poder de la competencia y el carácter en el liderazgo, temas importantes en la enseñanza bíblica sobre la administración de dones y responsabilidades. La historia de José en la casa de Potifar enseña importantes lecciones sobre la ética del trabajo y la gestión en tiempos de adversidad. A pesar de las injusticias que enfrenta, José continúa trabajando diligentemente, lo que no solo beneficia a Potifar, sino que también sienta las bases para su futura posición de influencia en Egipto. Esta narrativa subraya la idea de que la verdadera integridad y habilidad pueden prosperar y ser reconocidas independientemente de las circunstancias. La fe de José en Dios es un pilar central de su historia y juega un papel crucial en cómo navega por sus numerosos desafíos. Desde su venta como esclavo hasta su tiempo en prisión, José muestra una confianza constante en que Dios está con él, una creencia que influye profundamente en sus decisiones y acciones. Esta fe inquebrantable es destacada repetidamente en la narrativa bíblica, especialmente en cómo José responde a la adversidad y las oportunidades. A lo largo de su vida, José enfrenta situaciones que podrían haberlo llevado a cuestionar su fe o a desesperarse. Sin embargo, él elige mantener su integridad y confiar en que Dios tiene un plan mayor para su vida. Esta actitud no solo lo sostiene durante los momentos difíciles, sino que también le permite actuar con sabiduría y justicia, incluso cuando podría haber buscado venganza o desistido. La capacidad de José para interpretar sueños es un don que él atribuye directamente a Dios. Este don se convierte en la clave para su liberación de la prisión y su eventual ascenso a gobernador de Egipto. Al reconocer y utilizar los dones que Dios le ha dado, José puede influir en su destino de maneras que van más allá de lo que su situación inicial podría haber predicho. La historia de José nos enseña que la fe no es simplemente una cuestión de creer en tiempos fáciles, sino que se demuestra más auténticamente en cómo uno responde a las pruebas y desafíos. La fe de José en Dios le permite ver más allá de las circunstancias inmediatas a un propósito más grande, una perspectiva que finalmente lleva a la salvación no solo de él mismo, sino también de toda la nación de Egipto durante un tiempo de gran hambruna. En el antiguo Oriente Próximo, los eunucos desempeñaban roles cruciales dentro de las cortes reales y administrativas, a menudo sirviendo como intermediarios entre el gobernante y sus súbditos o como guardianes de harenes. Esta práctica, aunque variaba en detalles entre diferentes culturas, subraya la importancia de los eunucos en la administración del poder y la confianza en los antiguos regímenes políticos. En Egipto, a diferencia de algunas otras culturas como la babilónica y la persa, la evidencia de eunucos es menos prominente, lo que sugiere que el rol de los saris podría haber sido interpretado de manera diferente. Esta diferencia cultural puede ofrecer una explicación alternativa para el papel de Potifar en la corte del faraón, donde su título de saris implica más su posición administrativa que una condición física de eunuco. El entendimiento de este contexto es esencial para interpretar correctamente la función de los eunucos en la historia bíblica y su relevancia en la narrativa de José. Al examinar cómo las distintas culturas utilizaban a los eunucos, podemos obtener una visión más clara de las estructuras de poder y las dinámicas sociales
en el antiguo Oriente Próximo, lo que a su vez enriquece nuestra comprensión de las Escrituras. El estudio de los eunucos en estas culturas nos ayuda a comprender las complejidades de la identidad, el servicio y la lealtad en los tiempos bíblicos. Estos temas no solo son fundamentales para la historia de José y Potifar, sino que también ofrecen lecciones valiosas sobre el liderazgo y la confianza que son relevantes en cualquier época. En tiempos recientes, algunas interpretaciones modernas han sugerido erróneamente que Potifar pudo haber experimentado un cambio de sexo debido a la confusión con el término eunuco y su condición. Es crucial entender que estas interpretaciones no tienen base en el texto bíblico ni en el contexto histórico de la época. La Biblia no menciona ningún cambio de género en relación con Potifar ni ningún otro personaje bíblico. Tales ideas son anacronismos que distorsionan el entendimiento de las Escrituras. La confusión puede originarse en la interpretación de las palabras hebreas y las traducciones subsecuentes que pueden haber llevado a malentendidos sobre el papel y la identidad de Potifar. En la cultura egipcia, la castración no era una práctica comúnmente reportada para los funcionarios o la nobleza, lo que apoya la idea de que Saris se refiere más a un título o posición que a un estado físico de castración. La implicación de un cambio de sexo no solo es históricamente inexacta, sino que también ignora las normas culturales y sociales del antiguo Egipto. Las interpretaciones que sugieren tales cambios deben ser examinadas críticamente y contrastadas con un estudio serio de las fuentes históricas y bíblicas para evitar la propagación de información incorrecta que pueda confundir o engañar a los lectores y estudiosos. Estos malentendidos destacan la importancia de la educación bíblica y la hermenéutica, el estudio de la interpretación de los textos para comprender correctamente las Escrituras. A través de un enfoque riguroso y respetuoso hacia los textos antiguos, podemos evitar las interpretaciones erradas que desvían o alteran el mensaje original pretendido por los autores bíblicos. En la narrativa bíblica, a menudo se confunde a Potifar con Potifera, sacerdote de On, quien es mencionado como el suegro de José después de su ascenso en Egipto. Esta confusión puede llevar a interpretaciones incorrectas sobre las relaciones y los roles de estos personajes. Potifar es el oficial que compra a José como esclavo, mientras que Potifera es quien se convierte en su suegro al casar a José con su hija Asenat. Esta distinción es importante porque cada personaje juega un papel diferente en la vida de José y en el desarrollo de su destino en Egipto. Potifar es fundamental en la primera parte de la historia de José en Egipto, marcando su prueba y desarrollo inicial, mientras que Potifera aparece en una fase posterior, marcando la aceptación y el ascenso social de José dentro de la sociedad egipcia. La aclaración de estos roles ayuda a entender mejor la estructura y la progresión de la narrativa bíblica y asegura que las enseñanzas y los personajes sean interpretados correctamente. Además, subraya la precisión con la que debemos abordar el estudio de las Escrituras, reconociendo la importancia de cada figura y su contribución al relato global. Este tipo de clarificación no solo enriquece nuestra comprensión de la historia de José, sino que también refuerza la necesidad de atención al detalle y rigor en el estudio bíblico. Al distinguir claramente entre personajes y comprender sus roles específicos, podemos apreciar más profundamente la complejidad de las narrativas bíblicas y las lecciones que éstas contienen para nosotros hoy. Los eunucos, en muchas cortes antiguas, desempeñaban roles críticos que iban más allá de simples funciones ceremoniales. En Egipto,
Aunque la figura del eunuco, como en otras culturas, no era predominante, quienes eran llamados saris cumplían funciones similares de confianza y gestión. Potifar, identificado como saris, muestra cómo estas posiciones eran esenciales para la administración del poder y la protección de los intereses del faraón. El término saris podría haber implicado una serie de responsabilidades administrativas y de seguridad, incluyendo la gestión de la casa y la guardia personal del faraón. Esto coloca a Potifar en un contexto de gran influencia y autoridad, facilitando un entorno en el que José podría eventualmente ascender, a pesar de su condición inicial de esclavo. Esta dinámica subraya la complejidad de las estructuras de poder en el antiguo Egipto, donde la confianza y la capacidad podían elevar a individuos a posiciones de significativa autoridad. Potifar, al delegar gran parte de su administración doméstica a José, demuestra la importancia de la competencia y la fiabilidad sobre el origen o estatus social de una persona. La historia de Potifar y su interacción con José también nos enseña sobre la proximidad al poder y cómo ésta puede ser tanto una bendición como una maldición, dependiendo de las circunstancias y las decisiones personales. Esta lección es vital para entender no solo las narrativas históricas, sino también para aplicar principios de liderazgo y ética en contextos modernos. La forma en que las diferentes traducciones manejan el término saris, aplicado a Potifar, ha llevado a una variedad de interpretaciones sobre su rol y estatus. Algunas versiones lo traducen directamente como eunuco, lo que puede llevar a confusiones sobre su función y su vida personal, especialmente en relación con su matrimonio y su interacción con José. Las traducciones que optan por términos como oficial o capitán de la guardia proporcionan una perspectiva más clara de su posición como un alto funcionario en la corte del faraón, evitando las connotaciones de castración que podrían no ser aplicables en su contexto. Este enfoque ayuda a preservar la integridad del texto bíblico al tiempo que ofrece una comprensión más precisa de la cultura y las prácticas del antiguo Egipto. El impacto de estas traducciones en la percepción de Potifar es significativo, ya que afecta cómo los lectores entienden su carácter y sus acciones dentro de la narrativa de José. Una interpretación precisa es esencial para captar las lecciones intencionadas por el relato bíblico, especialmente en términos de liderazgo, justicia y la providencia divina. Por último, el estudio de estas diferencias en las traducciones también resalta la importancia del trabajo de los traductores y los estudiosos de la Biblia en la tarea de hacer accesibles las Escrituras a un público global, manteniendo la fidelidad a los textos originales y sus contextos históricos. El incidente con la esposa de Potifar marca un punto crucial en la vida de José, llevándolo desde la posición de mayordomo de confianza a prisionero en las mazmorras egipcias. Sin embargo, este evento adverso se convierte en un catalizador para su ascenso a una posición aún más influyente. En prisión, José no solo mantiene su fe, sino que también utiliza sus dones de interpretación de sueños para influir en su destino. A través de su habilidad para interpretar los sueños del copero y del panadero del faraón, José se gana la atención del mismo faraón, un desarrollo que eventualmente lo llevará a ser nombrado gobernador de todo Egipto. Este ascenso es testamento no solo de su habilidad y carácter, sino también de la providencia divina que guía y protege a aquellos que se mantienen fieles a sus principios. La administración de José durante los años de abundancia y su preparación para los años de hambruna demuestran su habilidad para la gestión y la planificación, cualidades que salvan a Egipto y a sus propias familias de la devastación.
Esta parte de su vida resalta cómo los momentos de prueba pueden prepararnos para roles de mayor impacto y significado. El legado de José, influenciado profundamente por sus experiencias en la casa de Potifar y en prisión, es un poderoso recordatorio de cómo la integridad, la habilidad y la fe pueden converger para producir resultados extraordinarios, incluso en las circunstancias más improbables. Su historia no solo es una de redención personal, sino también de salvación nacional, resaltando el tema bíblico de que Dios a menudo usa lo que parece malo para lograr un bien mayor. La historia de José y Potifar es rica en implicaciones teológicas, ofreciendo profundas lecciones sobre la providencia de Dios, la soberanía y el uso de los dones personales en cumplimiento del plan divino. A través de las pruebas de José, la Biblia enseña sobre la importancia de la fe y la integridad en medio de la adversidad, y cómo estas cualidades pueden tener un impacto mucho más allá de las circunstancias inmediatas. Este relato también aborda temas de justicia y redención. José, a pesar de ser víctima de injusticias, no se convierte en un personaje vengativo. En cambio, utiliza cada oportunidad, cada regalo que Dios le ha dado, para mejorar no solo su situación, sino también la de los demás a su alrededor. Esto resalta la enseñanza bíblica de que la justicia de Dios a menudo se manifiesta de maneras misteriosas y no siempre inmediatas. La interacción entre José y Potifar, así como el incidente con la esposa de Potifar, también sirven para explorar temas de autoridad y servicio. José, un esclavo hebreo, llega a ejercer una influencia significativa dentro de una potencia mundial, enseñando que el verdadero poder y autoridad vienen de Dios y que pueden ser ejercidos de maneras humildes y serviciales. La historia nos muestra cómo los planes de Dios para una persona pueden tener ramificaciones que afectan a muchas generaciones y naciones. La historia de José no es solo su historia personal, es también la historia de cómo Dios prepara el camino para la supervivencia y prosperidad futura de Israel y cumple sus promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. La práctica de la castración, aunque no era prominente en Egipto como en otras culturas, desempeñaba un papel significativo en varios imperios antiguos como los asirios, babilonios y persas. En estas culturas, los eunucos no solo servían en roles domésticos o menores, sino que a menudo ocupaban posiciones de considerable poder y autoridad. Comparar estas prácticas con la situación de Potifar en Egipto ayuda a iluminar cómo las diferencias culturales influyen en la estructura social y política. En el contexto egipcio, la ausencia de una práctica generalizada de castración podría reflejar una concepción diferente de la lealtad y la seguridad, mientras que en otras culturas, los eunucos eran valorados por su supuesta incapacidad para formar familias que podrían amenazar el orden establecido. En Egipto, parece que la confianza se basaba más en el mérito personal y las relaciones de poder establecidas a través de la lealtad probada y la administración eficaz. Esto resalta cómo Potifar, aunque titulado como Saris, no necesariamente compartía el mismo estatus o las mismas restricciones que los eunucos en otras culturas. Su capacidad para administrar su hogar y manejar asuntos de Estado indica que su posición era más funcional que ceremonial, lo que contrasta significativamente con la situación de los eunucos en otros contextos antiguos. Esta comparación no solo enriquece nuestra comprensión de Potifar dentro del contexto bíblico, sino que también nos permite explorar más profundamente cómo las estructuras de poder y las identidades sociales se manejaban en diferentes culturas antiguas.
Estos entendimientos son cruciales para apreciar la complejidad de las historias bíblicas y los contextos históricos en los que se desarrollaron. Dentro del estudio del Antiguo Egipto, es fundamental diferenciar entre los mitos modernos y la realidad histórica respecto a prácticas como la castración y los cambios de sexo. A lo largo de los años han surgido numerosos mitos y malentendidos, algunos de los cuales incluyen interpretaciones erróneas sobre figuras como Potifar. Es importante abordar estos mitos con un análisis crítico y basado en evidencias para preservar la integridad de la interpretación histórica. La idea de que Potifar pudo haber sido sometido a un cambio de sexo es un ejemplo de cómo los anacronismos y las lecturas modernas pueden distorsionar la comprensión de las figuras históricas bíblicas. La investigación arqueológica y textual no apoya tal práctica en el contexto de los funcionarios egipcios de alto rango, lo que sugiere que tales ideas son más especulativas que basadas en pruebas. Abordar estos mitos no solo es esencial para la exactitud histórica, sino también para la comprensión teológica y cultural. Al separar la ficción de la realidad, podemos acercarnos más a las verdaderas vidas y experiencias de los personajes bíblicos, entendiendo mejor sus roles y el impacto de sus acciones dentro de su propio contexto cultural y temporal. Este desmonte de mitos también nos ayuda a apreciar la profundidad y la riqueza de la narrativa bíblica, reafirmando la relevancia de las Escrituras como fuentes de sabiduría y enseñanza moral, libres de las distorsiones impuestas por interpretaciones modernas incorrectas. Explorar la figura del eunuco en el Antiguo Egipto, particularmente en el caso de Potifar, revela una imagen más matizada que la simple castración. En muchas culturas antiguas, ser eunuco implicaba tanto limitaciones como oportunidades únicas. Sin embargo, en Egipto, como se ha discutido, el término saris podía aplicarse a funcionarios de alto rango que no necesariamente eran castrados. Potifar, como saris, ejemplifica cómo estos individuos podían alcanzar y mantener posiciones de influencia significativa dentro de la sociedad egipcia. Su rol como administrador de la casa y su relación con José muestran que su posición requería competencia, confianza y una capacidad excepcional para la gestión, más allá de cualquier implicación física que el término eunuco pudiera conllevar en otros contextos. Este análisis nos permite comprender mejor la flexibilidad y la variabilidad de roles sociales en diferentes culturas y épocas. Al estudiar a Potifar, podemos aprender sobre la estructura social del Antiguo Egipto y cómo las figuras como él manejaban poder y responsabilidad en un entorno complejo y a menudo políticamente cargado. Este enfoque más amplio sobre la figura del eunuco nos ayuda a comprender que en muchos casos estos individuos eran mucho más que meros servidores o funcionarios menores. Eran actores clave en las dinámicas de poder de sus sociedades, cuyas vidas y carreras podían ser tan ricas y complejas como las de cualquier otro funcionario o noble. La historia de José ofrece lecciones poderosas sobre la importancia de mantener la integridad personal, incluso frente a severas pruebas y adversidades. A través de su experiencia en la casa de Potifar y posteriormente en prisión, José demuestra una resiliencia y una fortaleza moral que lo distinguen como un modelo de conducta virtuosa. José enfrenta múltiples desafíos, desde la traición de sus hermanos hasta las falsas acusaciones de la esposa de Potifar. En cada situación, él elige mantener su integridad, rechazando comprometer sus principios, incluso cuando hacerlo podría haberle ofrecido un alivio temporal de sus dificultades. Este compromiso con sus valores no solo define su carácter,
sino que también juega un papel crucial en su eventual ascenso a una posición de gran poder y autoridad en Egipto. Las pruebas de José y su respuesta a ellas resaltan un tema central en muchas tradiciones espirituales y éticas: la idea de que la verdadera integridad se revela no en tiempos de facilidad, sino en momentos de prueba. Su historia es un recordatorio de que las decisiones que tomamos en tiempos difíciles son las que finalmente moldean nuestro carácter y nuestro destino. La vida de José sirve como un testimonio del papel de la fe en la superación de las adversidades. A través de su fe en Dios y su compromiso con sus principios éticos, José no solo sobrevive a sus pruebas, sino que también prospera, transformando los desafíos en oportunidades para el crecimiento personal y para el beneficio de aquellos a su alrededor. Esta narrativa ofrece una visión inspiradora de cómo la integridad y la fe pueden llevar a la redención y al éxito, incluso desde las circunstancias más improbables. La identidad de Potifar y su rol en la historia bíblica de José ofrecen valiosas lecciones sobre la complejidad de las relaciones interpersonales y de poder en el antiguo Egipto. Como un alto oficial del faraón, la vida y las acciones de Potifar reflejan tanto las normas culturales de su tiempo como las particularidades de su posición, que requiere una combinación de lealtad férrea, habilidad administrativa y capacidad para manejar situaciones delicadas, como la que involucra a José y a su propia esposa. La interpretación y comprensión de Potifar como una figura clave en esta narrativa nos permite apreciar cómo los individuos en posiciones de poder podían influir significativamente en los eventos a su alrededor. Esto no solo incluye su administración y supervisión de la casa y de José, sino también cómo manejó la acusación contra José, optando por enviarlo a prisión en lugar de imponer un castigo más severo, lo que podría reflejar una comprensión de la posible inocencia de José o las complejidades de su relación. Este análisis también resalta la importancia de entender las figuras bíblicas dentro de sus contextos culturales y históricos específicos para evitar malinterpretaciones. Al estudiar a Potifar, obtenemos una ventana hacia el mundo del antiguo Egipto, sus prácticas sociales y su sistema judicial, lo que enriquece nuestra comprensión de toda la narrativa. La historia de Potifar nos enseña sobre la naturaleza humana, el poder y la justicia, temas universales que trascienden el tiempo y el lugar. Al reflexionar sobre su vida y decisiones, podemos extraer lecciones sobre la integridad, la gestión del poder y las consecuencias de nuestras acciones, que siguen siendo relevantes en la actualidad. La historia de José y Potifar, con todos sus giros y complejidades, ofrece múltiples niveles de enseñanza para el mundo contemporáneo. A través de sus personajes y eventos se exploran temas de ética, justicia, redención y la soberanía de Dios, ofreciendo un rico tapiz de lecciones morales y espirituales que son aplicables en cualquier época y cultura. En el núcleo de esta historia se encuentra la idea de que la integridad y la fidelidad a los principios éticos pueden prevalecer sobre la adversidad, incluso convertir situaciones aparentemente desesperadas en oportunidades para el crecimiento y la elevación. José, a través de su fe y conducta, se convierte en un modelo de resiliencia y virtud, mientras que Potifar, a pesar de su poder y autoridad, enfrenta desafíos que ponen a prueba su juicio y su capacidad para discernir la verdad. Esta narrativa también resalta la importancia de la comprensión y la empatía en las relaciones humanas.
La manera en que Potifar maneja la situación con José podría interpretarse como un reflejo de sus propios conflictos internos entre la lealtad a su esposa y la justicia hacia su sirviente. Estos dilemas nos recuerdan que las decisiones en posiciones de liderazgo a menudo involucran la navegación a través de situaciones complejas, donde la moralidad y la practicidad pueden estar en conflicto. Además, la historia subraya la naturaleza providencial de la vida, donde cada evento puede tener un propósito más grande, guiado por la mano de Dios. En un mundo donde la injusticia y la adversidad son comunes, la historia de José y Potifar ofrece esperanza y enseña que la fidelidad a los valores fundamentales y la confianza en una mayor guía divina pueden llevar a resultados extraordinarios, incluso de las circunstancias más difíciles. La narrativa de José y Potifar no solo ofrece lecciones morales y espirituales, sino que también presenta oportunidades para futuros estudios y exploraciones en varias disciplinas, incluyendo teología, historia, psicología y literatura. Investigaciones adicionales podrían explorar más a fondo las dinámicas de poder y las relaciones interpersonales en la historia, ofreciendo nuevas interpretaciones y entendimientos. Desde una perspectiva histórica, podría profundizarse en el contexto del antiguo Egipto, examinando cómo las condiciones sociales y políticas de la época influían en las interacciones entre figuras como José y Potifar. Este enfoque podría ofrecer una comprensión más rica de cómo las historias bíblicas reflejan y responden a sus contextos históricos. En términos teológicos y literarios, la historia invita a una exploración más profunda de los temas de la providencia divina y el desarrollo del carácter a través de las pruebas. Estudios adicionales podrían analizar cómo esta narrativa se conecta con otras historias bíblicas y con los temas más amplios de la redención y la justicia en las Escrituras. Finalmente, la historia de José y Potifar es profundamente relevante para la vida cotidiana, ofreciendo lecciones aplicables sobre la gestión de las adversidades, la integridad personal y el liderazgo. Para individuos en posiciones de liderazgo o aquellos que enfrentan desafíos personales, esta historia proporciona ejemplos poderosos de cómo manejar situaciones complejas con gracia y virtud. Las lecciones sobre la perseverancia en medio de la injusticia y el uso prudente del poder y la autoridad son particularmente pertinentes en entornos profesionales y personales. La historia anima a los lectores a considerar cómo sus propias acciones y decisiones pueden influir no solo en sus vidas, sino también en las de aquellos a su alrededor. La aplicación de estas lecciones puede llevar a una reflexión personal y crecimiento, animando a las personas a buscar maneras de aplicar su fe y valores en respuesta a sus propias pruebas y oportunidades. Así, la historia de José y Potifar no solo sirve como un relato histórico o espiritual, sino como una guía continua para la conducta ética y la superación personal. Desde los inicios del cristianismo, la Biblia ha sido la brújula moral para millones de fieles en todo el mundo. Sin embargo, cuando se abordan temas delicados como la masturbación, las aguas se vuelven turbias. ¿Qué dicen exactamente las Escrituras? O quizás, ¿qué omiten decir? Antes de sacar conclusiones, es crucial considerar que la Biblia, un libro escrito hace milenios, puede ocultar respuestas en sus entrelíneas. Y es en este misterio, en esta falta de claridad, donde surgen las más diversas interpretaciones. ¿Nos revela algo más profundo el silencio de las Escrituras sobre este tema específico? Las generaciones a lo largo de los siglos han estudiado las páginas de la Biblia en busca de respuestas. Algunos sostienen que el texto sagrado es explícito sobre la moralidad sexual, mientras que otros sugieren que ciertas cuestiones, como la masturbación, quedan a la interpretación personal.
Pero, ¿por qué la Biblia no abordaría directamente un tema tan relevante para la vida íntima y espiritual? Algunos pasajes como Mateo 5:28, donde Jesús dice: «Yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón», son frecuentemente citados para discutir el deseo y la pureza. A lo largo de este video, exploraremos las sutilezas, los silencios y las posibles pistas dejadas en las Escrituras. No hay respuestas fáciles, pero el camino hacia ellas promete ser revelador. Prepárese para una travesía que podría cambiar la forma en que entiende la moralidad bíblica y su aplicación en la actualidad. Después de todo, lo que está en las entrelíneas puede ser tan importante como lo que está expresado claramente. Pero antes de avanzar, deténgase y piense. ¿Podría ser que lo que no está dicho también sea una forma de mensaje? Vamos a sumergirnos en las profundidades de las Escrituras y descubrir lo que puede estar oculto en las sombras de las palabras. Entonces, comparta este video con alguien que ama, ya que nuestra mayor misión como creyentes es difundir las enseñanzas de la Biblia con el mayor número de personas posible. Y si le gusta este tipo de contenido que reflexiona sobre los contenidos bíblicos, comente abajo: «Yo quiero más». Solo así sabré si debo traer nuevos contenidos como este. Cuando se trata de moralidad sexual, la Biblia aborda diversos aspectos de manera directa. Temas como el adulterio, la fornicación y la pureza son claramente discutidos. Pero ¿qué pasa con la masturbación? Hay pasajes como Mateo 5:28 que hablan sobre el pecado del deseo, sugiriendo una condena de pensamientos lujuriosos. Y también en 1 Corintios 6:18, Pablo advierte: «Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que una persona comete es fuera del cuerpo, pero el que hace fornicación peca contra su propio cuerpo». Este versículo es a menudo relacionado con el autocontrol sexual, pero ¿cómo se aplica esto a la masturbación? Otra cita frecuente es la historia de Onán en Génesis 38, 9, 10. Onán, sabiendo que el hijo no sería considerado suyo, vertió el semen en tierra, y por eso Dios lo castigó. Muchos interpretan esto como una condenación de la masturbación, pero los estudiosos señalan que la historia está más relacionada con su desobediencia en no cumplir su obligación familiar. Nuevamente, estamos ante un escenario donde el contexto es crucial para la interpretación correcta. La verdad es que, aunque la Biblia proporciona directrices claras sobre muchos aspectos de la moralidad sexual, la masturbación no es mencionada de forma explícita. Esto deja un espacio para la reflexión personal y la interpretación espiritual. Algunos argumentan que el silencio bíblico debe ser visto como una oportunidad para buscar una comprensión más profunda y personalizada, mientras que otros creen que este silencio es intencional, sugiriendo que el foco debería estar en cuestiones de mayor importancia espiritual. La masturbación ha sido frecuentemente asociada con el pecado a lo largo de la historia, incluso sin una condenación clara en la Biblia. La Iglesia, a través de sus diversas tradiciones, ha advertido contra el acto, basándose en conceptos amplios de pureza y autocontrol. Por ejemplo, el Salmo 101:3 declara: «No pondré cosa vil delante de mis ojos. Odio las acciones de los que se desvían. No se pegará a mí». Este versículo, interpretado como una condenación de pensamientos impuros, es a menudo relacionado con la discusión sobre la masturbación. A pesar de la ausencia de una condena explícita en las Escrituras, la percepción negativa sobre la masturbación está profundamente arraigada en la historia de la moralidad sexual. La tradición cristiana ha enfatizado la importancia del autocontrol y la pureza, valores que a menudo se extienden al comportamiento sexual individual. Sin embargo, la relación entre estas virtudes y la masturbación
no está claramente definida en las Escrituras, dejando espacio para interpretaciones culturales y teológicas. La percepción de la masturbación como pecado puede verse como una construcción cultural que se ha desarrollado a lo largo de los siglos, influenciada por tradiciones religiosas y valores sociales. Este entendimiento ha sido sostenido por una interpretación rigurosa de los principios bíblicos de pureza y autocontrol. Sin embargo, esta visión no es unánime y la ausencia de una mención explícita en la Biblia sugiere que el tema es más complejo de lo que a menudo se asume. La persistencia del tabú en torno a la masturbación refleja la complejidad de las normas morales que rodean la sexualidad. Aunque las Escrituras ofrecen principios generales sobre pureza y comportamiento moral, la aplicación de estos principios a la masturbación sigue siendo una cuestión abierta a la interpretación. Esto indica que la discusión sobre el tema es tanto una cuestión de fe como de comprensión cultural. La interpretación bíblica ha evolucionado a lo largo de los siglos, reflejando los contextos sociales y culturales de cada época. En los primeros días de la Iglesia, los líderes y teólogos buscaron establecer normas morales claras, muchas veces sin un texto bíblico directo para apoyar sus posiciones. Durante este período, la masturbación comenzó a verse con desconfianza, a pesar de no haber una condena explícita en las Escrituras. Durante la Edad Media, la masturbación fue fuertemente condenada, asociada a la lujuria y al pecado mortal. Teólogos medievales, como Tomás de Aquino, utilizaron pasajes como 1 Tesalonicenses 4:3-5 para argumentar que cualquier placer sexual fuera del matrimonio era pecaminoso. La visión de que la sexualidad debía ser estrictamente controlada dominó el pensamiento religioso por siglos, moldeando la percepción de la masturbación como una desviación moral grave. La Reforma protestante trajo nuevas interpretaciones, pero mantuvo una visión conservadora sobre la sexualidad. Reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino enfatizaron la importancia del autocontrol y la pureza, aunque no se centraron directamente en la masturbación en sus escritos. Pasajes como 1 Corintios 7:9, donde Pablo aconseja que es mejor casarse que abrazarse, fueron interpretados como un reconocimiento de la lucha contra los deseos carnales. Pero la masturbación continuó siendo vista a través del prisma de la tradición. En tiempos modernos, la interpretación de las Escrituras continúa evolucionando, con algunos teólogos cuestionando las condenas tradicionales de la masturbación. El debate ahora incluye consideraciones sobre el bienestar psicológico y espiritual, además de la moralidad. La interpretación bíblica, por lo tanto, no es estática, sino adaptativa, respondiendo a los cambios en las comprensiones culturales y científicas de la sexualidad humana. Los padres de la Iglesia desempeñaron un papel crucial en la formación de las doctrinas y prácticas del cristianismo primitivo. Sus escritos ayudaron a moldear las creencias que aún hoy influyen en la Iglesia. Cuando se trata de la masturbación, sus opiniones e interpretaciones establecieron las bases para muchas de las visiones tradicionales que perduran hasta nuestros días. Santo Agustín, uno de los teólogos más influyentes de la Iglesia, escribió extensamente sobre la naturaleza del pecado y la sexualidad. En sus confesiones, expresa su lucha contra la lujuria y busca refugio en pasajes como Romanos 13:14. Más bien, revístanse del Señor Jesucristo y no hagan provisión para los deseos de la carne. La visión de Agustín sobre la sexualidad como algo que debe ser rigurosamente controlado ha influenciado profundamente la doctrina cristiana, incluyendo la percepción de la masturbación. San Jerónimo, conocido por su traducción de la Biblia al latín, también adoptó una postura rigurosa respecto a la pureza sexual.
Sus escritos reflejan una fuerte aversión al pecado sexual, alineándose con pasajes como 1 Corintios 6:18, que advierte contra el pecado cometido contra el propio cuerpo. Las visiones de Jerónimo, al igual que las de Agustín, fueron moldeadas tanto por el contexto cultural de su época como por su interpretación de las Escrituras. Los padres de la Iglesia, a lo largo de los siglos, ayudaron a consolidar una visión rigurosa de la sexualidad que aún resuena en muchas tradiciones cristianas. Aunque sus interpretaciones fueron influenciadas por contextos culturales específicos, también fueron vistas como reflexiones sobre la revelación divina. Este legado continúa influenciando la forma en que la moralidad sexual, incluyendo la masturbación, es vista dentro de la Iglesia. El mensaje de Jesús se centraba a menudo en la pureza interior, destacando que el pecado comienza en el corazón y en la mente. La interpretación de este principio puede llevar a muchos a asociar la masturbación, especialmente cuando se acompaña de fantasías o deseos lascivos, con una forma de adulterio espiritual. Esta perspectiva pone énfasis en el estado del corazón y en la intención detrás de las acciones, más que en los actos en sí. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la Iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Además, Jesús enseñó sobre el valor del autocontrol y la santidad, alentando a sus seguidores a vivir vidas que reflejaran la pureza del corazón. Aunque la masturbación no se menciona directamente, el enfoque de Jesús en la pureza puede aplicarse a todos los aspectos de la vida, incluyendo los pensamientos y comportamientos sexuales. Así, la visión de Jesús sobre el deseo y la lujuria ofrece una base para la reflexión sobre la masturbación. Su llamado a la pureza y el autocontrol desafía a los cristianos a examinar no solo sus acciones, sino también las intenciones y los deseos que motivan esas acciones, fomentando una vida que busque la santidad en todas las áreas. El apóstol Pablo, en sus epístolas, abordó extensivamente cuestiones de moralidad sexual, estableciendo normas que han moldeado la ética cristiana. En 1 Tesalonicenses 4:3-5, aconseja: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa poseer su vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Esta enseñanza subraya la importancia del autocontrol y la pureza, aspectos centrales en la vida cristiana. Pablo no menciona explícitamente la masturbación, pero su enfoque en la pureza sexual y el dominio propio puede verse como aplicable al debate sobre el tema. En sus cartas, frecuentemente exhortaba a los creyentes a vivir de manera digna, absteniéndose de comportamientos que pudieran corromper el cuerpo y el espíritu. El cuerpo para Pablo es el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19, y como tal debe ser mantenido en santidad. La visión de Pablo sobre la sexualidad es amplia y está ligada a la pureza moral y al autocontrol.
Aunque no aborda todas las prácticas individuales, sus exhortaciones sugieren que los cristianos deben ejercer disciplina en todas las áreas de la vida, incluyendo la sexualidad. Esta disciplina se ve como un reflejo de la vida de santidad que Dios desea para sus seguidores. Por tanto, el mensaje de Pablo sobre la pureza y el autocontrol ofrece una base sólida para aquellos que buscan entender la moralidad sexual cristiana. Su énfasis en el autocontrol puede interpretarse como una guía para cómo los cristianos deben abordar todas las formas de expresión sexual, incluyendo la masturbación. A lo largo de los siglos, la tradición cristiana ha desarrollado una postura rigurosa respecto a la moralidad sexual, a menudo yendo más allá de lo que la Biblia menciona expresamente. Esta tradición, influenciada por los padres de la Iglesia y teólogos medievales, condena frecuentemente la masturbación como un pecado grave. No obstante, la Biblia, como hemos visto, no ofrece una condena directa, creando una aparente discrepancia entre las Escrituras y la tradición cristiana. La tradición, basándose en principios generales de pureza y autocontrol, ha ampliado las enseñanzas bíblicas para incluir una condena más explícita de la masturbación. Esta condena está arraigada en la visión de que todo acto sexual debe estar vinculado al propósito de la procreación y dentro del contexto del matrimonio. Santo Agustín y Tomás de Aquino, por ejemplo, fueron influyentes en consolidar esta visión, viendo la masturbación como un desvío del propósito sexual establecido por Dios. Por otro lado, la Biblia, al no mencionar directamente la masturbación, ofrece un espacio para interpretaciones variadas. Algunos teólogos modernos argumentan que la tradición puede haber ido más allá de lo que las Escrituras pretendían, imponiendo una visión más restrictiva de lo que la propia Biblia. Esta tensión entre el texto bíblico y la tradición continúa siendo un punto de debate entre los estudiosos y los fieles. El mensaje de Jesús a menudo se centraba en la pureza interior, enfatizando que el pecado comienza en el corazón y en la mente. La interpretación de este principio puede llevar a muchos a asociar la masturbación, especialmente cuando está acompañada de fantasías o deseos lujuriosos, con una forma de adulterio espiritual. Esta perspectiva pone el énfasis en el estado del corazón y en la intención detrás de las acciones, más que en los actos mismos. Además, Jesús enseñó sobre el valor del autocontrol y la santidad, alentando a sus seguidores a vivir vidas que reflejen la pureza del corazón. Aunque la masturbación no se menciona directamente, el enfoque de Jesús en la pureza puede aplicarse a todos los aspectos de la vida, incluyendo los pensamientos y comportamientos sexuales. Por lo tanto, la visión de Jesús sobre el deseo y la lujuria ofrece una base para reflexionar sobre la masturbación. Su llamado a la pureza y el autocontrol desafía a los cristianos a examinar no solo sus acciones, sino también las intenciones y los deseos que motivan esas acciones, fomentando una vida que busque la santidad en todas las áreas. El apóstol Pablo, en sus epístolas, abordó extensamente cuestiones de moralidad sexual, estableciendo normas que han moldeado la ética cristiana. En 1 Tesalonicenses 4, 3, 5, aconseja: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa poseer su vaso en santificación y honor, no en la pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Esta enseñanza subraya la importancia del autocontrol y la pureza, aspectos centrales en la vida cristiana. Pablo no menciona explícitamente la masturbación, pero su enfoque en la pureza sexual y el dominio propio puede verse como aplicable al debate sobre el tema. En sus cartas, frecuentemente exhortaba a los creyentes a vivir de manera digna, absteniéndose de comportamientos que pudieran corromper el cuerpo y el espíritu. El cuerpo para Pablo
es el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19, y como tal, debe ser mantenido en santidad. La visión de Pablo sobre la sexualidad es amplia y está ligada a la pureza moral y al autocontrol. Aunque no aborde todas las prácticas individuales, sus exhortaciones sugieren que los cristianos deben ejercer disciplina en todas las áreas de la vida, incluyendo la sexualidad. Esta disciplina se ve como un reflejo de la vida de santidad que Dios desea para sus seguidores. Por tanto, el mensaje de Pablo sobre pureza y autocontrol ofrece una base sólida para aquellos que buscan entender la moralidad sexual cristiana. Su énfasis en el autocontrol puede interpretarse como una guía para cómo los cristianos deben abordar todas las formas de expresión sexual, incluyendo la masturbación. A lo largo de los siglos, la tradición cristiana ha desarrollado una postura rigurosa en relación con la moralidad sexual, a menudo yendo más allá de lo que la Biblia menciona explícitamente. Esta tradición, influenciada por los padres de la Iglesia y teólogos medievales, condena frecuentemente la masturbación como un pecado grave. Sin embargo, la Biblia, como hemos visto, no ofrece una condenación directa, creando una aparente discrepancia entre las Escrituras y la tradición cristiana. La tradición, basándose en principios generales de pureza y autocontrol, ha ampliado las enseñanzas bíblicas para incluir una condenación más explícita de la masturbación. Esta condenación está arraigada en la visión de que todo acto sexual debe estar vinculado al propósito de la procreación y dentro del contexto del matrimonio. Santo Agustín y Tomás de Aquino, por ejemplo, fueron influyentes en consolidar esta visión, viendo la masturbación como un desvío del propósito sexual establecido por Dios. Por otro lado, la Biblia, al no mencionar directamente la masturbación, ofrece un espacio para interpretaciones variadas. Algunos teólogos modernos argumentan que la tradición puede haber ido más allá de lo que las Escrituras pretendían, imponiendo una visión más restrictiva de lo que la propia Biblia. Esta tensión entre el texto bíblico y la tradición continúa siendo un punto de debate entre los estudiosos y los fieles. La discrepancia entre la Biblia y la tradición cristiana revela la complejidad de la interpretación teológica y moral dentro del cristianismo. Ella destaca la importancia de diferenciar entre las enseñanzas explícitas de las Escrituras y las interpretaciones y aplicaciones desarrolladas a lo largo de los siglos. Esto invita a una reflexión más profunda sobre cómo la moralidad debe ser entendida y vivida en el contexto de la fe cristiana. Con el paso de los siglos, el entendimiento sobre la sexualidad humana ha evolucionado, y con ello los enfoques teológicos respecto a la masturbación. Teólogos modernos han revisado los textos bíblicos a la luz de nuevos conocimientos sobre psicología y salud sexual. Algunos, como el teólogo suizo Karl Barth, sugieren que el foco de la discusión debe estar en la relación del individuo con Dios, más que en condenaciones específicas sobre prácticas individuales. Barth, por ejemplo, enfatiza la importancia de la gracia divina y la relación con Dios, desplazando la discusión de la moralidad sexual estricta a una comprensión más amplia del amor y la misericordia divina. Además, teólogos contemporáneos como Reinhold Niebuhr argumentan que la moralidad cristiana debe ser contextualizada dentro de las realidades humanas, incluyendo las debilidades y las complejidades del comportamiento sexual. Estos teólogos proponen que la masturbación en sí no debe ser vista automáticamente como un pecado, sino que debe ser evaluada en términos de sus consecuencias espirituales y emocionales para el individuo. Esta nueva perspectiva abre un espacio para que los fieles consideren la masturbación dentro de un contexto más amplio de salud espiritual y psicológica. En lugar de una condenación universal, hay un énfasis creciente
en la necesidad de evaluar cada situación con empatía y comprensión, considerando las circunstancias personales y la intención detrás de las acciones. Esta aproximación refleja un cambio en la manera en que la sexualidad es vista dentro del cristianismo moderno, promoviendo un entendimiento más inclusivo y menos punitivo. Por lo tanto, el debate teológico contemporáneo continúa evolucionando, ofreciendo una visión más matizada y adaptada a la vida moderna. La discusión sobre la masturbación, en este contexto, se convierte en parte de una reflexión más amplia sobre qué significa vivir una vida de fe en un mundo complejo y en constante cambio. La culpa y la vergüenza asociadas a la masturbación tienen raíces profundas en la historia del cristianismo y reflejan más las interpretaciones culturales y teológicas que las escrituras en sí. Desde la Edad Media, la Iglesia ha enfatizado la necesidad de pureza sexual, utilizando frecuentemente la culpa como una herramienta para reforzar la disciplina moral. Esta aproximación ha generado un ambiente donde la masturbación era vista no solo como un pecado, sino como un reflejo de una falla moral más profunda. Muchos cristianos han crecido bajo la influencia de estas ideas, internalizando sentimientos de culpa y vergüenza respecto a la masturbación. Esta culpa, a menudo, es exacerbada por la falta de discusión abierta y saludable sobre el tema dentro de las comunidades religiosas. El sentimiento de vergüenza puede llevar a una desconexión espiritual, donde el individuo se siente indigno o impuro, impactando negativamente su relación con Dios. Sin embargo, teólogos y consejeros espirituales modernos están comenzando a abordar esta cuestión de manera diferente. Hay un esfuerzo creciente para separar el acto de la masturbación de los sentimientos de culpa y vergüenza que tradicionalmente lo acompañan. En lugar de ello, se está poniendo énfasis en la comprensión y el apoyo emocional y espiritual, reconociendo que la culpa exacerbada puede ser perjudicial y no necesariamente reflejar una verdad espiritual. Así, la discusión sobre la masturbación está comenzando a alejarse de la simple condenación y se mueve hacia un enfoque más compasivo. Esto implica una reevaluación del papel de la culpa y la vergüenza en la vida espiritual, incentivando a los fieles a buscar una comprensión más saludable y equilibrada de su sexualidad dentro del contexto de su fe. Dentro del cristianismo, la conciencia y el Espíritu Santo son considerados guías esenciales en la vida moral y espiritual de los fieles. El Espíritu Santo es visto como aquel que convence y guía a los creyentes en sus decisiones, incluyendo las cuestiones de moralidad sexual. En Juan 16:13, Jesús promete que cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esta promesa sugiere que los cristianos no están solos en la búsqueda de vivir según la voluntad de Dios, sino que son acompañados y orientados espiritualmente. Cuando se trata de cuestiones como la masturbación, donde la Biblia no ofrece una orientación explícita, muchos cristianos dependen de la conciencia, influenciada por el Espíritu Santo, para discernir lo correcto de lo incorrecto. Esta aproximación personal y espiritual permite una mayor flexibilidad en la aplicación de los principios bíblicos a la vida individual. La decisión sobre la moralidad de la masturbación, entonces, puede ser vista como una cuestión que debe ser discernida a través de la oración, la reflexión y la orientación espiritual. El Espíritu Santo no solo convence sobre el pecado, sino que también ofrece consuelo y dirección, ayudando a los cristianos a vivir vidas que reflejan la santidad de Dios. En Romanos 8:1, Pablo recuerda a los creyentes que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Esto implica que, al buscar vivir conforme al Espíritu, los cristianos pueden encontrar paz y dirección, incluso en áreas donde las Escrituras no son completamente claras. Por lo tanto, el papel de la conciencia y del Espíritu Santo es central en la vida cristiana, especialmente en áreas complejas como la sexualidad. Esta orientación espiritual ofrece un camino para que los fieles naveguen por cuestiones morales difíciles, confiando en que, con la ayuda del Espíritu Santo, pueden discernir y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Las interpretaciones de las Escrituras, incluyendo las relacionadas con la moralidad sexual, son frecuentemente influenciadas por el contexto cultural en el que se leen. A lo largo de los siglos, diferentes culturas han interpretado la Biblia de maneras que reflejaban sus propias normas y valores. Por ejemplo, la visión rigurosa de la sexualidad que emergió en la Edad Media fue fuertemente influenciada por las preocupaciones sociales y religiosas de esa época, donde la pureza y el control del cuerpo eran altamente valorados. En el mundo moderno, con el auge de la psicología y una comprensión más amplia de la sexualidad humana, las interpretaciones han comenzado a cambiar. Las tradiciones culturales que antes condenaban la masturbación como un pecado grave están siendo cuestionadas y revisadas. Algunos teólogos modernos argumentan que la condenación de la masturbación, más que una cuestión de moralidad bíblica, refleja las ansiedades culturales sobre la sexualidad que surgieron en contextos históricos específicos. La influencia cultural puede verse no solo en la interpretación de las Escrituras, sino también en la manera en que las enseñanzas bíblicas se aplican en la vida cotidiana. En muchas sociedades, especialmente en las occidentales, donde la discusión sobre la sexualidad es más abierta, hay una tendencia creciente a ver la masturbación como una cuestión de salud personal, más que una cuestión moral.